Bueno, estamos recorriendo lo que es mi puerta de la santidad o las puertas de la santidad, como se lo traduce normalmente este texto, un texto de Larí que forma parte de las ocho puertas. Hay un conjunto de textos que muestran diferentes accesos a la conexión con nuestro Creador. Esta en particular describe el camino hacia la santidad y ese camino tiene muchos pasos, tiene diferentes niveles, por decirlo así, describe esos niveles y sobre todo describe la forma de llegar y siempre tiene que ver ese acercamiento a Shem con lo que él espera de su creación, eh, el hecho de que uno en un trabajo individual realice con una intención correcta y en forma pura sus mandamientos, realice en forma positiva, por decir así, que haga lo que Él pide que hagamos y que también deje de hacer lo que Él ordena que no hagamos. Hay dos tipos de formas de servirlo en ese sentido. De eso se trata un poco este texto, de describir esos aspectos, demostrar qué niveles de acercamiento tiene la persona y también qué consecuencias tiene cada uno de ellos, por decirlo así, con más o menos detalle respecto a qué se forma cuando uno no los cumple y también en en esa acción y en ese mandamiento está la corrección de ese alejamiento. Ya leímos la introducción del texto, leímos esa introducción, estamos en el primer capítulo, tiene cuatro capítulos el texto, en realidad tiene tres, y el cuarto es más algo que cada uno tiene que escribirlo por sí mismo. Y este primer capítulo tiene seis partes, estamos en la primera parte del primer capítulo. Voy a comenzar de nuevo este capítulo uno porque hasta ahora no habíamos avanzado mucho, entonces vamos a repasarlo un poco. La forma como está escrito tiene que ver también como un ejercicio, está planteado como una propuesta para que cada uno de nosotros también empiece a conectar con el idioma. Sabemos que estas palabras en hebreo, en arameo, tienen la esencia misma de lo que implican. En estas letras está condensado, por decir así, las fuerzas que están en los conceptos. Y entonces es bueno prestar atención a esas palabras porque si uno profundiza en esas palabras va a llegar a diferentes características y una mayor profundidad en lo que cada párrafo dice. En ese sentido, además de hacer una traducción literal casi de lo que el párrafo original dice, también mostramos ciertas palabras de cada párrafo que nos llamaron la atención en ese momento de la traducción. Y además de eso, de brindar cierta percepción de la palabra, además de eso, planteamos esas palabras para que cada uno de nosotros haga su propio esfuerzo individual de brindar un concepto, una opinión, una percepción, lo que surja de cada una de esas palabras, porque cada uno tiene su camino individual para conectar con Hashem, y todos esos caminos terminan en el mismo sitio, en esa
en esa unificación con Él en el final del recorrido. Los senderos son distintos, pero si la intención es igual, el escuchar mutuamente otras percepciones va a aportar a ese fin común, teniendo en cuenta de que las personas que están en este recorrido tienen ese objetivo de acercarse a Shem y cada uno tiene esa capacidad, ya que está incluido en cada uno de nosotros desde el comienzo. Primera parte, capítulo 1. El primer capítulo explica la falla causada por los pecados del hombre, Adán, en el cumplimiento de las misbot. Sabemos que todas, todos esos alejamientos desde lo que él pide a la creación para que retorne a él en este momento final, generan consecuencias, siempre son fallas que van a derivar en diferentes sufrimientos, diferentes vivencias de la persona por no haber cumplido esas misbot, esos mandamientos. Y de ahí la importancia de conocerlos para poder retornar a esa corrección. Siempre el pecado tiene que ver con esa decisión de ir hacia el deseo de recibir. Uno puede escuchar internamente la fuerza que hay de querer acercarse a Shem o fuerzas que tiendan con otra intención, con un recibir hacia sí mismo de una forma no adecuada, exagerada normalmente, más de la que uno necesita para alimentarse correctamente de cierto aspecto. Y generalmente son muchos. Acá la palabra pecado está puesta en plural y un plural femenino. La parte femenina siempre tiene que ver con ese deseo de recibir en cada uno de nosotros. Nunca en Kabbalah habla de un sexo físico, sino que habla de un aspecto que existe en todas las personas. Masculino y femenino es la capacidad de dar y la capacidad de recibir o de limitar. Y todos tenemos esas dos fuerzas. Y también tenemos en forma interna esos dos lugares que nos hablan, por decirlo así. Esos dos dioses que quieren de alguna manera que los sirvamos y todo el trayecto en la enseñanza de la Torá y de los textos que la explican pasan por cada vez más escuchar a nuestro ser interno que quiere servir a Hashem, conocer esos desvíos para cada vez ejecutarlos en forma menor. La palabra pecado, en este caso, que también la estudiamos cuando vimos las letras, cuando estudiamos la letra Tet y la letra Het, que entre las dos forman la palabra pecado. En arameo es directamente estas dos letras, en hebreo suma una letra Aleph también, pero la raíz de esa palabra pecado tiene un valor numérico de 17 y ese 17 era el mismo valor numérico que la palabra Tov, y cuando dos palabras tienen un valor numérico igual, implican una fuerza igual, por decirlo así. Y bueno, y esto es una fuerza muy fuerte hacia un lado o hacia el otro, porque todo es una cualidad del Creador y el pecado es un alejamiento del Creador, un servir a un Dios diferente. Y la decisión de ir hacia un lado o hacia otro siempre es del ser humano en sí. El ser humano es la única criatura que tiene libre albedrío, que puede elegir a qué Dios sirve. Y si bien eso siempre tiene consecuencias, la velocidad con la cual la persona elige acercarse a Shem
siempre es algo que es respetado. Si la persona quiere ir por otros caminos previamente, lo va a poder hacer. Va a alargar su existencia, va a generar obstáculos en ese acercamiento final, pero es su decisión. La palabra pecados es una de las palabras que están marcadas en el párrafo porque es de lo que trata el texto. Explica qué formas de alejamientos hay. Esos pecados fueron generados en forma primera por alguien que estaba muy cercano a él y cayó, y cuando una persona cae desde muy alto, genera una caída muy grande, y almas que derivaron de esa alma que estaba tan alta, eh, heredaron de alguna manera, y en generaciones posteriores además agrandaron esas diferencias. Y cada uno de nosotros está actualmente en trabajos individuales para ir corrigiendo esas partes que se fueron rompiendo. Las misbot, las leyes de las cuales va a tratar este texto, esas leyes espirituales, que en lo religioso son vistas de una forma literal, en la Kabbalah son vistas en lo que ellas implican en la práctica, en lo que uno tiene que hacer. Uno le llama práctica en Kabbalah, pero son el cumplimiento de las misbot en forma pura y en forma esencial, en lo que está dentro de esas misbot. Ni la Torá ni las misbot son literales en sí nunca. Están referenciando a un trabajo eh, interno y además que tiene que ser permanente. Y desde ahí el recorrido que vamos a hacer. Ese primer párrafo, que era muy cortito, es el primero que vimos la vez pasada. No sé si quieren comentar algo de alguna de estas tres palabras: la palabra pecado, Adán o Isbot. Siempre luego de cada párrafo, la idea es escuchar a otras personas que quieran comentar algo, y entendemos que si eso sucede se va a enriquecer lo que estamos viendo. Seguimos leyendo entonces si no hay comentarios. Yo os enseñaré y os mostraré cuán grande es la maldad de una persona cuando hace uno de los... Bueno, acá está mal la traducción, que esto era un copy-paste nomás del texto hacia el Google Translator. Quedó mal traducido, ¿no? Los mandamientos son 365, acá dice 5 y quedó mal. Luego acá abajo creo que quedó bien escrito. Lo voy a leer bien. Yo os enseñaré y os mostraré cuán grande es la maldad que una persona hace cuando realiza uno de los 365 mandamientos que Dios nos ordena que no debe hacer, o se abstiene de cumplir uno de los 248 que se le ha ordenado hacer. En esa cantidad de párrafos que están tomados de la Torá y que están explicados en diversos textos, hay mandamientos que tienen que ver con el hacer lo bueno y también tienen que ver con el no hacer lo malo. Después del párrafo textual, se repite ese párrafo y de a pedazos, a veces en forma completa cuando es muy corto, como este caso, y a veces en forma de a trocitos eh, para ir tomando más, eh, más atención, para ir prestando más atención a esas palabras que llaman la atención y que parecen más importantes o que no surgieron como importantes cuando se leyó el párrafo.
Yo os enseñaré y os mostraré cuán grande es la maldad. La palabra maldad tiene que ver siempre con ese rendirse al deseo de recibir, el servir a ese Dios diferente a Shem. Y ese servicio a un Dios extraño es la violación de uno de esos mandamientos, y no cualquiera de ellos, sino el primero de todos. Siempre lo que está al comienzo es lo principal, y esa palabra maldad está desde el recorrido de las letras. Vimos características de estas letras. Podemos recordarlas, algunas de ellas, pero la letra Resh en particular, que es la que dirige esta palabra, sabemos que es una de las fuentes de Sitra Ahra, y en ese sentido puede brindarnos pistas lo que hay, cómo está escrita, por decirlo así, la palabra en sí. Pueden ir surgiendo cosas de ver esa escritura. Después está mencionado de nuevo Adán, y en este caso la referencia tiene que ver con que para referirse a una persona, a un ser humano, no siempre se lo referencia de la misma forma. Hay veces que se dice Adam, hay veces que se dice Ish, hay veces que se menciona de alguna otra manera. Es bueno notar de qué manera se lo menciona en cada caso, no siempre es lo mismo. Adán en particular es la primera persona que tuvo un acercamiento muy completo con Hashem, de la cabeza hacia arriba o del cuello hacia arriba cuando nace, y luego va corrigiendo ciertas partes y va avanzando en ese camino hasta que se genera su caída y se produce un alejamiento eh, notorio de esa conciencia que se reduce, de esa fuerza vital que se reduce, se genera la muerte, etcétera, por haber servido a otro Dios desde un no cumplir una orden directa de una misma. Hay que tener claro que el alejamiento de Adán respecto a Shem surge por hacer algo que tenía ordenado no hacer, independientemente que lo comprendiera o no, que estuviera dentro de su mente terrenal el lograr comprender el por qué. Eso no es algo que uno tenga que cuestionar, sino que uno tiene que ir al fondo de la esencia de lo que se pide y simplemente cumplirlo, porque él logra ver cosas que nosotros no, y sabe cuál es ese camino de retorno hacia él. Luego hay un número, en realidad hay dos, el 365 y el 204. 48, que son la cantidad de mandamientos, en este caso 365 mandamientos que nos muestran las prohibiciones, lo que no debemos realizar, y 248 que sí. Y quizá en el texto más adelante se profundice un poco más sobre los números en sí. En este caso solo los mostramos. La palabra misbot es un plural, misbah, en singular, esas leyes del universo, esa- esas ordenanzas que nos ha mostrado Hashem que es necesario seguir para generar ese acercamiento, y que en la medida que no las hagamos vamos a estar generando obstáculos en ese acercamiento. Luego la palabra Hashem, siempre el nombre de cómo referirse a Dios, tiene múltiples formas, y esa referencia, para poder nombrarla, implica que quien lo hace está en afinidad de cualidades con lo que está mencionando. Tiene que haber una correspondencia entre una cosa y otra,
si no se está diciendo algo en forma impura, por decirlo así. La, la voz, la, la palabra, el vapor que sale de la boca, como leíamos en el texto anterior, está directamente relacionado con la intención y también con el poder transmitir la esencia de lo que está mencionándose. Entonces, nombrar al creador implica estar en afinidad con la cualidad que lo describe, y no hay ningún nombre en forma que lo pueda describir en completitud, no existe como un concepto que uno pueda nombrarlo en forma completa, siempre se mencionan aspectos, pero esos aspectos uno debe ser coherente con el aspecto para poder mencionarlo. En este caso, hay una referencia indirecta, por decirlo de alguna forma, es el nombre, es decir, sabemos que hablamos de él, pero no hacemos más que esa referencia. Luego está también los conceptos de hacer y de no hacer. Por un lado, cuando vimos las letras, recordamos que había letras que referían al crimen, es decir, cuando uno es consciente que cierta acción va a llevarlo hacia ese pecado y la realiza igual, son los preceptos de no hacer, y cuando uno realizaba ese crimen en forma directa era un, un moverse hacia el ego desde la letra P. Esa P es esa boca, que es de donde surge toda esa luz que se va a manifestar luego. Los 365 mandamientos tienen que ver con ese no hacer, pero hay dos maneras de generar ese alejamiento. Por un lado es hacer lo que es malo, en este caso. Uno no debe hacer eso, pero si lo hace va a ir hacia el ego. Pero también puede pasar que uno sepa que hay cosas buenas que debería hacer y no las hace, y es cómplice de lo malo en ese caso, porque deja de hacer lo que tiene que hacer. Y eso estaba visto en la otra pierna con la que caminamos. La letra P y AIN son dos piernas con las que el hombre se mueve sobre cierto piso y va caminando para poder avanzar de las dos maneras, no haciendo lo malo y haciendo lo bueno, por decirlo así. Ambas acciones son necesarias para poder avanzar. Uno no avanza con un pie solo, avanza con ambos y en forma alternada. En ese caso, estábamos refiriendo a esa complicidad, estaba en el alejamiento, cuando uno no hace lo que sabe y es cómplice entonces de esa maldad, en lo que era la forma de llegar hacia el ego desde la letra IN, y de nuevo es una referencia a lo que vimos en las letras cuando vimos estas dos letras. Bueno, de nuevo, comento de nuevo las palabras por si quieren comentar algo. Entiendo que sería bueno si alguien comenta alguna cosa. La palabra maldad, la palabra persona, Adán, los números 365, 248, que en este caso solo están escritos y no hubo comentarios al respecto, la palabra misbot, la palabra Dios, en este caso respecto a el nombre Hashem, y luego esos dos verbos, que es el último nivel en la concreción de algo, cuando uno hace o no hace. Eso se fue generando en etapas previas, pero siempre el paso final tiene que ver con esa acción. Y bueno, y en este caso, puesto en forma positiva o en forma afirmativa o en forma negada respecto a la acción en sí, hacer o no hacer.
No sé si quieren comentar algo. Juan, Sí. no sé si eso que estás diciendo también se puede relacionar con la palabra en hebreo Adam, pero digamos, si las componemos, Aleph, que tiene que ver como con la unidad, pues no sé, yo la interpreto así, la unidad o las aguas superiores, las aguas inferiores, porque tiene como dos yus, ¿no? Pues si también hacemos como una separación que está dividida por una bab, entonces eso representaría como la unidad con Dios, pues, con Hashem, y la otra palabra es dam, y si uno busca dam en hebreo es sangre, entonces la sangre divina que corre por nuestras venas, pues yo lo interpreto como esa manera, puede que esté equivocado ahí. No, no, o sea, para empezar, bueno, primero agradecerte la intervención. Después, lo que va llegando a cada uno siempre es verdadero desde el momento que uno lo hace en un sentir con una intención pura. A veces a uno le llegan cosas desde un lado, a veces le llegan cosas desde otro, a otra persona, pero si ese sentir y esa intención están como con un mismo fin al final del camino, y entiendo que quienes estamos acá en los grupos existe esa intención que nos une, eh, van a ser siempre formas complementarias y que van a aportar eh, a lo que estamos hablando. Eso no tengas duda que es así, Víctor. O sea, eh, no te limites en ese sentido porque es al revés. Todo lo que cada persona mencione siempre va a ser algo bueno. O sea, lo que podría querer algo malo es una intención diferente, que no entendemos en este caso no ocurre. O sea, no ocurre con las personas que están aquí. Respecto a lo que mencionaste, además, o sea, me llegaron cosas similares cuando estabas hablando. O sea, la letra Aleph eh, tiene que ver con esa unidad, tiene que ver con esas dos yud y esa bab que tienen un valor de 26 y es el nombre Havaya en sí, o sea, es una unidad con él en forma completa. Tiene ese valor de uno que también refleja esa unidad y esa sangre en ese valor 44 que aparte si ves las letras de la palabra sangre, la Dalet y la Mem, tienen las mismas letras que la palabra Mad o la sigla Mad. Y si bien una está escrita hacia un lado y la otra está escrita hacia el otro, muestran características diferentes, pero del mismo concepto, por decirlo así. El mal es la luz que el Creador nos da, es la respuesta en cuanto a ese man correcto o a esa práctica correcta, va a llegar cierta luz de arriba hacia abajo. Pero si uno ve esa luz en lo terrenal, cómo se manifiesta, y en ese caso está de abajo hacia arriba, porque es una manifestación terrenal de esa luz y es la que la transporta en el cuerpo, es esa sangre. Tiene las mismas letras, la misma esencia. Es su luz y es unidad con su luz, o sea que en realidad todo lo que manifestaste a mí me cierra, puede que a otras personas les cierre por otro lugar, pero ah, yo estoy de acuerdo con los conceptos que estás comentando. Eh, Además, ese hombre, Adán, estuvo en esa unidad completa, en su nacimiento y en ciertas partes de su persona, por decirlo así, o en ciertas partes de su sefirot, estaba en esa unidad completa. Y de hecho, en ese trabajo que realizó, se acercó más
hasta que cayó, pero estuvo gran parte de su existencia en esa completitud, lo cual cierra también con esa forma de leer su nombre, por decirlo de alguna manera. No sé si alguien más quiere comentar alguna cosa. Hola. Hola. Gracias, Juan, por esa aclaración. No, no, por favor. No, más que una aclaración, fue algo que surgió de lo que dijo Víctor, pero traté simplemente de complementar lo que él decía o aportar algo más de lo que él decía. Juan, no sé si no sea correcto, pero ¿por qué en algunas ocasiones depende de la clase o del escrito? En- la palabra de pronto tampoco es de pronto no es correcto decir que no es válida en cuanto a la percepción que yo tenga. ¿M? Y el estudio me dice que pues que no, que es personal, que es para mí nomás esa interpretación. Debo tomarlo como algo para mí, que si mi percepción es esa, pues es para mí. No, no, no en general, o es decir, ¿me hago entender? Te comento lo que me surge de lo que estás diciendo, Luz. Voy a mutearte porque tenés como ruido de fondo. El, eh, el hecho de poner aquí las palabras como un deber, por decirlo así, de hecho está puesto como deberes, eh, es justamente para que este texto puedan imprimirlos y escribir esas percepciones. Y que lo hagan de la manera mejor que surja desde esa intención de ponerse en afinidad con la enseñanza. Esa es la propuesta. Y siempre esa propuesta va a brindarnos pistas para ir acercándonos desde donde estemos. Quizá a veces esos resultados, por decirlo así, a otra persona puedan resultarle más familiares o no, según esos caminos estén más cercanos o no. Pero siempre va a ser lo mejor para cada uno, para ir avanzando en su propio camino. Y esas respuestas pueden ir variando porque uno va avanzando justamente, entonces no ve siempre las cosas de la misma manera. En la medida que se acerca más al creador, los mismos conceptos pueden brindarnos diferentes percepciones, van a ir cambiando esas percepciones, pero siempre la idea es poner la mejor que podamos y esa va a ser la más adecuada para nosotros. Y bueno, y si además quieren compartirlas en este espacio, entendemos que va a ser buenas para otras personas porque todos estamos en una intención similar. Entonces, de ahí un poco lo que te puedo comentar, Luz. Siempre va a ser bueno ese acercamiento. Lo que importa es tu intención, que lo quieras hacer para unirte a Shem en forma pura. Lo mejor que puedas en ese sentido va a tener una respuesta que va a ser la mejor para ti en ese momento. Juan, ¿sabes por qué lo digo? Porque a mí me suele pasar que tengo una percepción y la quiero decir, o de hecho ha sido así, lo he manifestado. Pero de pronto me ha quedado en algunas ocasiones como el sinsabor. Mm, Créeme, en algunos momentos pensando, ay no, yo no debía haber dicho, no debía haber expresado eso que creí que llegaba sí, de la percepción como tal, sí, de lo que, del escrito, sí. ¿Te manifiesta eso como así? Sí, un malestar, como que no debía haber dicho nada, de haberme quedado callada. ¿Mm? ¿Sí? Me hago entender, es por eso que lo manifiesto, ¿sí? Bien, o sea, cuando sientas que querés decir algo, siempre vamos a tratar
escucharte y Pero también ella nombra una Mercedes, debe ser de esa. que Ay, no, porque eso, es una bacterióloga. entendemos Creo que que eso era Pablo. cuando No, estás en esa esa intención va a estar aportando al resto. Desde no, tu estaba ángulo y todos también tenemos un proceso de la troncoso. corrección y Pipi, siempre no, pipa, nunca va a ser no, ¿cómo se perfecto llama lo que la uno hermana? diga porque estamos en ese camino de corrección. Así que en ese sentido, lo que estamos Exacto. diciendo todos nosotros es en parte Sí, verdad y por en eso, parte ella no. me compraba, yo no podía venderme Pero lo mismo. entendemos que como la intención nos une, va a también a brindar pistas para que cada uno pueda ir aclarando más el panorama. Yo no podía venderle igual. Entonces, Sí, es entendible, sí. esa siempre es la idea. Yo Por mi vendía parte, tanto, bienvenida entonces, si Sí. querés comentar algo o cuando quieras hacerlo, va a ser bienvenido. Bueno, no sé si hay más comentarios. Si no, seguimos eso. Bueno, yo nada más voy a comentar respecto al estudio de Víctor, me pareció muy bonito. Me hizo recordar los estudios que hace o reflexiones que hace Giovanna y todo lo que aporta, pues sí, siempre nos sirve mucho. Y en el caso de Luz, pues decirte, Luz, que siempre tus intervenciones también nos han ayudado y que nunca te arrepientas de lo que llega en el momento a tu mente y sobre todo de que te atrevas a decirlo. Es muy bueno y nos retroalimenta. Yo me disculpo de que no hice ningún deber, pero estoy aprendiendo aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Ruth. Gracias, amigo. Y me pareció también importante eso que dijo Ruth en cuanto a que eso que te llega es enviado por Hashem. O sea, nada de lo que estamos diciendo, si esa intención está en esa conexión desde nuestro ser interior, Él nos va pasando cosas. Y bueno, y cuando vienen, no desde el razonamiento, sino que es algo que va surgiendo, siempre es verdadero y siempre tiene ese origen. Entonces, en ese caso siempre es bueno manifestarlo, pero está, eso como te sientas, Ruth. O sea, nadie te quiere obligar a nada, simplemente contarte de que a mi entender también sería algo bueno compartir. Y no es cualidad de nadie en particular, o sea, cada uno de nosotros cuenta lo que llega y bueno, y esas cosas a veces se parecen, como comentaba recién Ruth, respecto a cosas que manifiesta una persona u otra, porque el origen es el mismo, o sea, llegan desde el mismo lado. Hola Marcos, Elian, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andas? Bueno, ahí volvimos, Volvimos, acá está. volvimos. Hola Adriana, Jorge, Carlos. Hola, Juan Carlos. Hola, ¿qué Buenas. tal? ¿Cómo están? Hola, hola Adriana. ¿Todo bien? Hola. ¿Qué ¿Todo bien? tal? ¿Todo bien? Me alegro. Bueno, vamos a compartir de nuevo aquí. Gracias. Ahí, le reviso esto. Oh, acá. Bueno, siguiente párrafo. Bueno, en este caso el párrafo creo que primero se lee en forma completa y luego en la parte que está detallada ya está más, está una parte nomás del párrafo original. En este caso implicó varios párrafos el poder describirlo entero. Leo primero el párrafo entero y después esa primera parte detallada. Quienes poseen conocimiento han aprendido que el cuerpo humano no es la persona misma
desde el punto de vista físico, pues se le llama carne humana, como está escrito, Job 10:11, piel y carne me vestirás, y huesos y tendones me cubrirás. Y también Éxodo 33:32, no cubrirás la carne de una persona, etc. Y se descubre que la persona es la interioridad, pero el cuerpo es solo una vestidura, que el alma intelectual, que es la persona misma, viste mientras está en este mundo. Después de la muerte, esta vestidura le será quitada y será revestida con una vestidura espiritual pura y limpia. Como está escrita, Zacarías 3:4, quítate las vestiduras excrementicias, etc. Y vístete con lino fino, que es lo que se llama la túnica rabínica. Este es el segundo párrafo. Y bueno, ahora vamos a leer una partecita de ese párrafo. Vamos a ver de a poco. Los textos del Ari intentamos leerlos en forma lenta, y en este caso todo lo que leemos es solo el texto del Ari, salvo algunas palabras sobre las que comentamos cosas, pero son palabras del mismo texto original, por decirlo así. Quienes poseen conocimiento, dat, han aprendido que el cuerpo humano no es la persona misma desde el punto de vista físico, pues se le llama carne humana, como está escrito en Job 10:11, piel y carne me vestirás, y huesos y tendones me cubrirás. Simplemente del párrafo en forma completa, el concepto del ser interior y del ser exterior que manejamos siempre en la Kabbalah, que esa persona real es lo interno y que no es lo que vemos por fuera, ni lo físico en cuanto a la carne en sí física, por decirlo así, pero tampoco en lo que se ve por fuera respecto a ese deseo de recibir, ya sea en la mente terrenal o en las emociones terrenales, tienen que ver con eso que cubre y no con lo que está dentro. Y bueno, esa misma referencia, en este caso, aquí hay una referencia en la enseñanza en sí, en Job 10:11, vestirme de piel y carne y cubrirme de huesos y tendones. Conocimiento, dat, dentro de la mente, es decir, que la persona llega a comprender que eso es de esa forma. Hay parte de la sabiduría que puede procesarse dentro de la mente terrenal y parte que no. La llamada conocimiento sí tiene que ver con la que puede entenderse con nuestra mente terrenal. Guf, cuerpo de Adán, en este caso está descrito como el lugar donde vive la verdadera persona. Ese cuerpo, Guf, que en forma literal podemos entenderla como el cuerpo físico, pero que en Kabbalah tiene que ver con todos los lugares que tienen ese deseo de recibir, y ahí no es solo el cuerpo físico, que también lo tiene, sino también nuestras emociones, nuestra mente y todo lo que forma ese ser exterior. Y eso es una vestimenta donde vive la verdadera persona. De nuevo, Adán está puesto como ser humano en este caso. Luego, la palabra carne
que para lo que es el cuerpo físico es el material que viste, que forma esa vestimenta o de lo que está hecho, o es algo que lo compone, no es lo único. La piel también forma parte de esa vestimenta, la parte más externa, y al ser lo más externo, es lo que está en contacto directo con lo que está fuera de nosotros. Y así como la piel es lo que está dentro de esa estructura en la parte más externa, los huesos están en lo opuesto, están en la parte más interna de esa estructura física, pero es la parte más interna de esa estructura. Y en el medio, por decir así, está la carne, también hay otros lugares, en este caso los llama tendones, articulaciones, lugares que conectan, que tienen cierta flexibilidad. Hay que tener claro que las situaciones van mutando y la existencia es toda diversa, y que para poder generar la unidad es necesaria esa flexibilidad, tanto hacia afuera como hacia adentro, y hacia adentro está compuesta esa persona por esos tendones también. ¿Sí? Bueno, esas fueron las palabras que en este caso arranca el párrafo. No sé si quieren comentar algo de alguna de ellas o de muchas de ellas. Si no hay comentarios, seguimos leyendo. Las palabras que estaban comentadas o estaban sugeridas eran conocimiento, cuerpo humano, persona, carne, piel, huesos y tendones. También pueden ser otras que estén en el párrafo o algo más que quieran comentar del párrafo. Sigo leyendo. Dice, y también está escrito, en este caso está la palabra ketiv, que cuando aparece en los textos siempre es una referencia a algo textual que está en la enseñanza, normalmente en la Torá, pero puede ser en el Zohar, o puede ser en algún otro texto de la enseñanza en sí, pero es una referencia directa a otra parte que tiene que ver con el tema, por decirlo así. Dice, no será derramado sobre la carne de una persona. Éxodo 30:32. Voy a ver. Dice, no se derramará sobre carne humana, ni ningún su fórmula haréis nada parecido. Es santo, será santo para nosotros, para vosotros. Aquí simplemente a veces se pone una parte del texto y yo fui a la página aquí para tomar el párrafo completo para generar algo más de contenido. No será derramado sobre la carne de una persona, etcétera, y se descubre que la persona, Adán, es la interioridad, la palabra pinimiut. Sabemos que en todo hay una parte externa y una parte interna, y en este caso, esa parte interior la hemos visto muchas veces en los textos. Esa persona real es esa parte interior, pero el cuerpo, guf, es solo una vestidura, levush. Ese verbo también aparece y aparece muchas veces porque hay muchas vestiduras, muchas formas de ir viendo las situaciones y también de ir quitándonos esas vestiduras para llegar a una comprensión más cercana. Acá estamos hablando solo de dos aspectos, uno interno y otro externo, en forma grosera, por decirlo así, pero en la medida que avanzamos
en la enseñanza y de cómo está formada en la creación, vemos que en realidad son muchas capas y ese acercamiento o esa escalera tiene que ver con ir recorriéndolas de a poco y conociéndolas de a poco. Que el alma intelectual, que es la persona misma, viste mientras está en este mundo. Bueno, las palabras que están referenciadas, Ketiv, se referencia a la escritura, de nuevo Adam, ese ser humano. La palabra interioridad, que en este caso está refiriendo a la persona verdadera, al ser interior. Cuerpo, Guf, donde vive el ser humano. Levush, que hay muchos, y ya lo hemos visto en los textos, sabemos que se describen con mucho detalle. En este caso simplemente está puesto en forma genérica, ese recubrimiento externo. Sabemos que cuando se recubre algo que tiene mucha luminosidad, esa luminosidad disminuye hacia afuera, es algo que cubre, y entonces eh, lo que se ve desde afuera no es tan claro, y que en la medida que nos vamos quitando esas vestiduras y vamos acercándonos a eso interno, ya esa conciencia se amplía. Alma intelectual, respecto a la palabra alma, también lo mismo que con persona, hay diferentes maneras de mencionarlo. En el caso de alma en sí, sabemos que hay en Kabbalah 5 niveles en ese lugar, y es bueno ver a cuál se está refiriendo aquí. En este caso es Nefesh, y es el que corresponde a Malhut. Dice, expresada además dentro de la mente intelectual, simplemente alguna observación respecto a la palabra en sí. Esa palabra intelectual tiene 3 letras que aparecen en la palabra riñón, y que también esas 3 letras son la palabra Kli, y sabemos que esa formación de esos lugares donde va a residir la luz dentro de la persona son esos Kelim o esos Kli. Es la forma más material que forma a la persona real, donde va a vivir ese Nefesh, y los otros niveles también más sutiles, pero es luz misma, que está ahí como densificada. Y bueno, en este caso, ver que hay otras palabras que comparten cosas con eso. Ese riñón, esa palabra intelectual, que tiene que ver con esa mente, y donde vive esa nefesh, en este caso, respecto ya al alma en sí, es decir, a la verdadera persona que está dentro de esa estructura. Después, una persona puede estar viviendo conectada con lo que es lo terrenal, este mundo, o también viviendo conectada con lo que es lo espiritual, el mundo hacia donde vamos, o el mundo por venir. En este caso, está refiriéndose al lugar donde estamos ahora en forma concreta, donde existe todo lo que vemos con los sentidos, por decirlo así. Bien, no sé si quieren comentar algo de alguna de estas palabras. Las palabras que están puestas son, está escrito Adam, interioridad, cuerpo, vestidura, alma intelectual y este mundo. Juan, eh, yo tengo entendido que el alma, según la Kabbalah, tiene 5 niveles, que es Nefesh, Ruach, no sé si es primero en el llamado Ruach o al inverso, ¿cierto? Nefesh, Ruach, Neshama, Lejidá y Hayá, ¿cierto? Las últimas
dos partes del alma, Lejida y Jaya, eh, cierto que no los podemos comprender, pues, digamos, con la mente terrenal. Sí, todo lo que dijiste está en los textos, lo hemos estado estudiando en los diferentes textos. Esos 5 niveles corresponden a esos 5 lugares con el que se describe a la creación. Sabemos que también hay diferentes formas de describirla, pero respecto a 5 sitios, como son Keter, Josma, Binah, Seiram, y Malhut, tenemos esa correspondencia con esas luces que viven en esos lugares o que se corresponden con esos sitios, y son los que mencionaste. Nefesh respecto a Malhut, Ruach respecto a Seiram, Neshama respecto a Binah, Hayá respecto a Josma y Yehidá respecto a Keter. Y también, como sabemos que la creación está formada solo por los 3 inferiores, y eso tiene que ver con lo que podemos llegar a percibir dentro de nuestra mente terrenal, son los 3 niveles primeros, Nefesh, Ruach, Neshama. Los otros 2 están más allá de nuestra comprensión y son luces que también existen y con las que interactuamos, y de hecho interactuamos hacia afuera. Todo lo que nos rodea es nuestro creador y forma parte de esas otras 2 luces, por decirlo así. Y con ellas interactuamos todo el tiempo, y de alguna manera, al ponernos en afinidad con lo que está afuera, aunque no comprendemos lo que está afuera, porque está más allá de nuestra comprensión, va a ir generando esa unidad con todo lo que está, y va a ir que se vaya incorporando en nosotros esos otros lugares también. Bueno, en el mundo futuro ya existirá una conciencia más amplia, pero mientras que no termine ese proceso de 6.000 correcciones, la conciencia de la persona solo está en esos 3 niveles más bajos. Eh, todo, todo eso es como lo comentaste. No sé si quieren comentar algo más. Entonces, el Seir Anpin es el que gobierna las emociones de Gesed, Geburah, Tiferet, Nexar, Hod y Yesod. Seirampin está en ese segundo nivel de alma de la persona, así, ese concepto que gobierna las emociones yo no lo manifestaría con esa afirmación, pero si en este momento lo sentís así, me parece que lo tenés que seguir viéndolo como lo sentís, y bueno, y que los textos vayan mostrándote otras características en su momento. Sí está descrito con esas 6 sefirot que mencionaba, que es el Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Es como esas 6 concentradas en un único sitio o ampliadas hacia esos 6 lugares, y tiene que ver con un segundo nivel en interioridad desde la comprensión terrenal y de lo que es la verdadera persona. Acá en el texto muestra Nefesh, que es el más bajo. El siguiente es Ruach, que es el alma o la verdadera persona correspondiente a Seirampi. Después, cada uno de esos conceptos, que es Malhut, que es Seirampi, que es cada uno de los lugares, eh, van a ir surgiendo en la enseñanza misma nuevas características, y es un concepto que se va como completando en la medida que se va estudiando. Eh, y son muy amplios los conceptos, y es bueno que cada uno vaya construyendo el suyo. Entonces, si en este momento lo ves de esa forma, me parece que es esa forma de la cual tenés que considerarlo. O sea, siempre tenés que
escuchar tu propio interior respecto a lo que te van diciendo los textos. Y los propios textos son los que te van a ir mejorando ese concepto. Respecto al sentir en sí, sí hay un concepto que está en ese lugar, y es que Seirampin, si uno lo ve en forma individual o como uno en vez de seis, siempre refiere a Tiferet, y en Tiferet es donde existe ese sentir, por decirlo de alguna forma. Bueno, sigo leyendo el texto. Dice, después de la muerte, esta vestidura le será quitada y será revestida con una vestidura de Bush espiritual, pura y limpia. Como está escrito en Zacarías 3:4, quítate las vestiduras excrementicias y vístete en ti mismo vestiduras limpias, que es lo que se llama la túnica rabí. Eso es lo que dice el texto, y creo que ahí termina el párrafo 2, la última parte de ese párrafo 2. Y bueno, hay algunas palabras que están escritas y voy a leer acá los comentarios un poco o comentar un poco lo que aquí dice. La palabra después está puesta aquí. Simplemente está puesta porque son las mismas letras con otras vocales que la palabra otro. Y esa palabra otro la hemos visto respecto a otros dioses, como una palabra que aparece en el Zohar y está comentada, comparada con la palabra unidad, porque variaba una letra, la Resh y la Dalet, en esas palabras. Vemos acá las mismas letras de esa palabra otro, pero en otro concepto, en este caso el concepto de después. Simplemente varían las vocales en una y otra. La palabra muerte, sabemos que todo el trabajo de corrección que tenemos que hacer en nosotros mismos o de acercamiento a Shem es mientras existe esa vida terrenal. El ser humano, si bien es ese ser interior, solamente durante la existencia que es finita, en la cual vive en esa vestidura de ese cuerpo, tiene oportunidad de acercarse a nuestro Creador. Y cuando llega este momento de esta muerte o fallecimiento, que aquí está escrita como se pone en hebreo el concepto en este caso, ya esa oportunidad ha finalizado. La palabra vestidura, como verbo o como sustantivo, es esa parte externa. La palabra espiritual tiene que ver con Ruach. Ruach es el segundo nivel del alma, es decir, espíritu tiene que ver con Seirampin, que recién lo mencionaban. En este caso, además, respecto a nosotros, que contiene ese Ruach o ese espíritu. O sea, cuando la persona muere, lo que queda es la parte interna, y esa es la verdadera persona y la que va a reencarnar nuevo luego en otro ser, en otro momento. La palabra pura, sabemos que esa parte verdadera tiene esas características de solo servir a Hashem y está en esa intención. En el caso de la palabra pura, mirando el valor numérico que tiene ese valor 27, y simplemente está puesto aquí
algún concepto de eso. Hay otras palabras que tienen una gematría de orden similar, que están en ese concepto de pureza. En este caso la palabra Gesed, la palabra Man, la palabra mujer, la palabra luz, la palabra hallado, es el bastón de Moshe. Están en ese mismo lugar, la gematría de orden tiene que ver con el lugar donde se manifiesta esa esencia. Luego la palabra limpia también está puesto allí, como características de la parte interna de la persona o de esa ruaj, limpio, puro, inocente, sin mancha, como algo contrario a sucio o excremento que está aquí. Vestiduras limpias, con tu propio ser interior. Y después hay dos conceptos más. Uno se llama, que está puesto simplemente porque aparece muchas veces en los textos y simplemente tiene ese sentido, lo que está escrito, Mikra. Cuando un concepto también se dice de otra manera, en los textos muchas veces se escribe así. Es una referencia al concepto en sí, y en este caso esas vestiduras también se llaman túnica rabínica, y está expresado aparte en arameo en este caso, y de nuevo está puesto como está escrito. No sé si quieren comentar algo. No, Juan Carlos. Bueno, leo acá un poquito, dice, quítate las vestiduras excrementicias. Dice, y el ángel alzó la voz y dijo a los que estaban delante de él, quítenle esas vestiduras sucias, y le dijo, miren, he quitado de ustedes su iniquidad y los he vestido con túnicas limpias. Eso está aquí en Zacarías 3:4, y bueno, por lo que menciona el texto, refiere a ese momento en el cual la persona ya está pasando de la vida hacia la muerte, y entonces ya deja de depender de ese cuerpo físico o de ese deseo de recibir, y solo queda esa parte interna que tiene ese deseo de estar en unidad con él. Y de hecho es lo que ocurre en ese momento. Párrafo 3. Y así como el cuerpo humano es creado por el artesano a imagen de los órganos, él, el bendito, creó el cuerpo, que es la vestidura del alma, a imagen de esta. ¿Qué forma? En forma de 248 órganos, los cuales tienen 365 tendones que los conectan. Y a través de ellos, la sangre y los animales o la vida, porque es lo mismo en hebreo, se transmiten de un órgano a otro, como una imaginación encadenada, como una tubería. Tras crear el cuerpo, insufló en él un alma viviente, contenida en 248 órganos espirituales y 365 tendones que se revisten dentro de los, y quedó mal de nuevo el número, 248 órganos y 365 tendones del cuerpo. Entonces, los órganos del alma realizan su función mediante las herramientas o los cli, que son los órganos del cuerpo, como un hacha en la mano de quien la talla. La prueba de esto es que los órganos del cuerpo no realizan su función excepto
mientras el alma en ellos tiene un ojo que ve y un oído que oye, etc. Y cuando el alma parte, la visión se oscurece en las chimeneas y todos los sentidos se anulan de los 248 órganos. Bueno, este es el párrafo 3 de este texto, de esta primera parte de este texto, donde ya empieza a relacionar en forma directa lo que ocurre en el cuerpo físico, que es una imagen de lo que está en lo interno. Hay una correlación directa entre lo que se manifiesta afuera y lo que existe dentro. Y ya estamos viendo además, por estos dos numeritos, que hay una correlación directa con las mitzvot, es decir, con lo que uno tiene que hacer como bueno o no hacer cuando es malo. Y eso va a afectar directamente a toda la persona, a la interna y a la externa. Leemos ahora ese párrafo detallado, pero una primera parte, para ir avanzando de a poco e ir llegando a la esencia del texto. Recordamos que es el texto original que estamos leyendo. Y así como se viste el cuerpo humano. El cuerpo humano habíamos visto que era la vestidura o en donde vive la persona, ese uf. Como se viste el cuerpo humano, el artesano lo hará según el modelo de los órganos del cuerpo. Él, el bendito, creó el cuerpo, que es la vestidura del alma, a imagen de éste. Es decir, que tienen la misma estructura, la misma forma. En forma de 248 órganos, los cuales tienen 365 tendones que los conectan. Bueno, en este caso las palabras que están puestas son cuerpo humano, que ya la hemos mencionado hoy, simplemente debido a la importancia que tiene, y como estamos viendo ese concepto, la puse de nuevo aquí. Pero no hay ningún concepto adicional respecto a ello. La palabra artesano. Respecto a la palabra en sí, tiene las mismas letras que la palabra amén. Como vimos hoy que había dos palabras con las mismas letras, de nuevo vemos que estas dos palabras tienen esas mismas letras. Amén, que es ese concepto de estar en esa intención de acercamiento con el Creador. Y en este caso está describiendo una característica del Creador, de esa capacidad de generar algo nuevo, de crear esa vida, y también esa misma característica de ser artesano tiene que ver con el trabajo de corrección en uno mismo. Cada uno tiene que irse rediseñando en este aspecto, por decirlo así. Ir conociendo las facetas que hay que lo alejan del Creador y irse reconstruyendo para que eso vaya generando una nueva persona. Ese acercamiento a Hashem tiene que ver con el también empezar a adquirir en nosotros esa característica. Pero Él nos creó de esa manera y además nos creó con cierto modelo que tiene base en las mitzvot y tiene base en la enseñanza, y de ahí la importancia de conocerlas porque repercute en todo lo que está de ahí hacia adelante y de ahí hacia afuera, lo que reviste todo eso. Está descrito con detalles, porque ese cuerpo tiene órganos y tiene también tendones. Hay lugares donde hay energía adentro, por decirlo así, tienen cierta función, y lugares que conectan unos con otros. Y hay de nuevo una relación directa entre los órganos, que dice que son 248, que es el número de mitzvot
que uno tiene que hacer y lugares que conectan, que cuando uno comete un pecado y hace algo que no tiene que hacer, está cortando un nexo entre dos órganos, está cortando una conexión, está generando esa desconexión interna, por decirlo así. El texto empieza a profundizar un poquito más en cómo está formada esa estructura. La palabra órganos en particular, a veces la escribe con una ayuda adicional, a veces no, simplemente está mencionado eso, está puesta sin la ayuda. Luego está de nuevo haciendo una referencia respecto a nuestro Creador, dice el bendito. De nuevo, siempre tiene que ver con una característica suya. Sabemos que cuando el Creador crea el mundo, en esa cualidad de artesano que tiene, lo hace en esa letra Bet, y esa letra Bet tiene esa característica de bendecir a esa creación y de siempre brindar esa ayuda. El Creador está en esa capacidad de dar permanente hacia esa creación y lo hace hacia todos sus niveles. Y tiene que ver con esa característica esta palabra. Vestidura del alma, de nuevo, respecto a Nefesh en este caso. Sabemos que el alma es parte de ese ser interior y a veces uno se refiere a esa alma como a los 5 niveles, pero en este caso es más específico el texto y está diciendo Levuya Nefesh, es decir, respecto a la parte más baja del alma. Está describiendo cómo el cuerpo físico conecta con la parte más baja de lo interno. El número 248 ya nos da un número concreto respecto a la cantidad de órganos que la persona tiene, pero que no es la única forma de verlo, porque uno puede verlo con más detalle o con menos detalle. Y cuando uno lo mira con menos detalle, por decirlo así, lo mira más genérico, hay otra descripción que es mucho más conocida, por decirlo de alguna forma, que sabemos que hay 10 órganos, que son las 10 sefirot, y hay 22 conexiones en ella, que son esas 22 letras que conectan esos 10 lugares. Y que cada uno de esos lugares tienen cierta luz interna, y eso va a repercutir en lo externo luego. Ahora ya vemos una descripción más en detalle, así como vemos que hay a veces una descripción de los mandamientos solo como 10 mandamientos, por decirlo así, o a veces como esas 613 misbot. Aquí también nos muestra descripciones más detalladas o menos detalladas, pero respecto a los mismos conceptos. En este caso, 248, cantidad de órganos internos, y además el número 248, si uno lo ve como una palabra, es directamente la palabra útero, por ejemplo. Bueno, estamos volviendo. No sé si quieren comentar alguna cosa. Voy a volver a compartir el texto. No había terminado de leer igual, pero si quieren comentar, pueden comentar. No es- Si no, termino igual de leer acá lo que está escrito y después si quieren comentar. Estaba diciendo simplemente que la palabra o el número 248 tiene las mismas letras que la palabra regem. Sabemos que cuando dos conceptos tienen el mismo valor numérico, y en este caso es más que eso porque tienen las mismas letras, están en un mismo lugar respecto al creador, por decirlo así, en el mismo escalón de la escalera, por decirlo de alguna forma. Igual de cerca o igual de lejos. Y en este caso esos órganos del cuerpo están a un mismo nivel de lo que es ese órgano en particular, que es donde se genera la vida en sí.
Y sabemos que esos lugares, en lo interno, es donde vive esa fuerza vital, esa sefirot, o esos sitios, o esos órganos, es donde puede estar esa luz de vida, esa luz de conciencia, esa luz que hace que la persona reside en esos lugares. Y, o casualidad o no, el número o la cantidad que está expresada en la enseñanza que existen de esos órganos es directamente esa palabra en lo físico, cambiando un par de letras de lugar, pero con la misma letra. Órganos, plural masculino de órgano. A veces es bueno ver si esa pluralidad viene de un lado o de otro, por decirlo así. De nuevo, el número 365, la cantidad de conexiones. Por un lado están los lugares donde está la luz, y por otro lado está que esa luz pueda generar un flujo entre todos los lugares. Para que la persona esté en salud, tiene que existir esa vida en todos esos sitios y tiene que circular correctamente por todos los lugares. Y hoy mencionaba Víctor respecto a la sangre, sabemos que transporta esa luz en forma física, por decirlo así, por ese cuerpo, y tiene que ver con esas conexiones, por decirlo de alguna manera, ese transporte, cómo funciona. En este caso menciona el número 365, que sabemos que son las misbot, que uno no tiene que, o sea, los mandamientos de prohibido, por decirlo así, que nos describen las 365 cosas que uno no debe hacer y que ahora el texto nos está mostrando que cada vez que una viola una misbot de este estilo, está cortando cierta conexión interna. Se está volviendo más desconectada la persona por hacer eso. Y que a un nivel más simple, en lo que es el árbol, podemos verlo en forma resumida, por decirlo así, en esas 10 sefirot y en esas 22 conexiones. Y en cada una de esas conexiones sabemos que están las 22 letras que estamos estudiando en alguna de las otras reuniones para comprender esas conexiones. Porque las letras están en realidad en los dos lugares, están en la sefirot en sí y también están en las conexiones. Cumplen la doble función, porque todo lo creado es creado con ellas y puede verse de un lado y desde otro. Pero en particular en las conexiones hay una letra específica en cada una. Entonces es más directa la forma que conecta tal cosa con tal cosa, por decirlo así. Luego, en las conexiones también están los tendones, que tienen que ver con articulaciones, tienen que ver con eh, algo que conecta una cosa con otra, pero también algo que une, y en esa unión no es una unión rígida, sino que es una unión flexible. De nuevo es un plural masculino en este caso. Lo masculino en nosotros tiene que ver con el lar puro. Plural masculino de tendón, tejido que une el músculo al hueso. El hueso era lo más interno y este tendón está llegando hasta esa parte más interna. De nuevo algunas palabras que cualquier concepto que se mencionen de ellas desde la intención de conectarnos con la enseñanza va a ser complementaria. Quizá haya palabras que sean más terrenales o otras que no, y puedan surgir diferentes conceptos, pero de nuevo entendemos que esos conceptos siempre pueden aportar a lo que se está hablando. La palabra cuerpo humano, en este caso son dos, artesano, órganos, y Baruch, dito, el bendito. Vestidura del alma, Levush Nefesh. Los números, el 248 y el 365, que en este caso se mencionó algo más respecto a los números en sí, en particular respecto al número 248. Órganos, en plural, acá estaba en singular, esto está puesto en plural, acá un labor, y tendones. No sé si quieren comentar algo de una palabra de esas. Bueno, no hay comentarios.
Vamos a leer un poco más. Estaba el texto mencionando entonces que ese cuerpo que fue creado por Hashem internamente estaba tomando como referencia esos órganos y esos tendones, y estaban en esas cantidades nos recuerdan a las misbot, y dice, y a través de ellos, a través de los tendones que los conectan, lo que mencionábamos hoy, esa sangre que mencionaba Víctor respecto a esa luz que estaba en Adán, cómo unía esa, esa característica al Creador. Acá hay una referencia más directa respecto a ese mismo concepto, y de nuevo esa palabra que forma parte de la palabra Adán, tal como Víctor mencionaba, la palabra sangre, Dam. A través de ellos, la sangre y los animales, la palabra animal tiene la misma forma que la palabra vida, Hay, se transmiten de un órgano a otro. Esa sangre y esa vida tienen una correlación. Como una imaginación encadenada, aquí hay una descripción que el texto dio, pero otro concepto respecto a esa misma palabra, la palabra tubería, nos hace recordar a una conexión por donde fluye más o menos cierto fluido, en este caso la sangre, pero es como que dentro de esa sangre se transmite esa vida entre un órgano y otro, o entre un cli y otro, físicamente, pero algo que no se ve también por ahí pasa, y fluye más o menos según se cumplan más o menos esas, esas instrucciones para que eso funcione bien, más aceitado o menos aceitado. Tras crear el cuerpo, primero creó esa parte externa, por decirlo así, insufló, primero existe ese cuerpo y luego es como que dentro de eso se pone algo, el verbo insufló, en él un alma, nefesh, viviente, con esa vida, la palabra hay, está dentro de eso que insufla, conteniendo 248 órganos espirituales, es decir, había órganos que eran físicos, por decirlo así, y acá está mencionando que dentro de ellos hay características que no son físicas, órganos espirituales y 365 tendones, que se reviste dentro, en el medio, de los 248 órganos y tendones del cuerpo. Hay órganos y tendones en el cuerpo y hay también órganos y tendones a otros niveles. Entonces, los órganos del alma realizan su función mediante las herramientas, kelim, en plural de kli, que son los órganos del cuerpo, como un hacha en la mano de quien la talla. La prueba de esto es que los órganos del cuerpo no realizan su función excepto mientras el alma en ellos tiene un ojo que ve y un oído que oye, etc. Y cuando el alma parte, la visión se oscurece en las chimeneas y todos los sentidos se anulan de los 248 órganos. Este texto fue un poquito más largo y no están marcadas tantas palabras. Eso en este caso ocurrió así. Simplemente ir mencionando los comentarios que surgen.
por la hora que creo que vamos a igual a quedar en este texto y vamos a arrancar de aquí la vez siguiente, pero voy a ir leyendo los comentarios y también escuchar si alguien quiere comentar. Ya estamos en una parte del texto, si bien estamos en el primer capítulo, donde empieza a verse esas conexiones que hay entre lo físico y lo interno y cómo las misbot tienen un rol fundamental para que ese funcionamiento tenga vida, como menciona el texto, para que pueda fluir y funcionar en forma correcta, por decirlo así. La palabra sangre, dam, tiene ese valor numérico de 44, que son las mismas letras que mad, en el orden inverso, porque una viene de arriba abajo y la otra está de abajo hacia arriba o manifestada en lo terrenal, pero tienen esa misma luz allí y funcionan como algo que se transmite. La palabra hay, vida, de nuevo tiene las mismas letras y vocales que las mismas letras, pero otras vocales que el animal, tiene un valor numérico de 18, simplemente está eso mencionado. Insufló, llenar de aire u otro material muy sutil, como verbo. En este caso comparte dos letras con la palabra nefesh. Simplemente es una observación. La palabra nefesh y la palabra insuflar, que fue lo que insufló esa alma. Tiene dos de las tres letras en común y en el mismo lugar, por decirlo así. Simplemente es una observación. Hoy en el texto que estudiamos un poco más temprano, donde se explica con más detalle ese proceso, de cómo todas esas cosas se fue generando, se vio cómo ese aire va moviéndose de un lugar al otro y cómo eso se va materializando, por decirlo así. Acá lo vemos en una forma más de punta a punta. En un lugar el creador está insuflando ese aire y va generando, pero hay muchos pasos en el medio, hay muchos lugares, pero lo más bajo, ya en lo concreto, termina en esa sangre donde esa vida fluye. Alma, nefesh, aquí no hay ningún comentario, ya la comentamos un poquito, ese es el nivel más bajo. Viviente, tiene que ver que tiene esa vida interna. Sabemos que esa luz del creador transmite esa vida, esa conciencia, esa completitud. Kelim tienen que ver con los órganos, los lugares donde puede haber luz o puede haber otras cosas que uno preste atención y entonces la luz no puede entrar porque ya está ocupada con otra cosa. La palabra mano tiene que ver con el hacer y con lo que generamos esos hechos. Tiene un valor numérico de 14. Solo en ese trabajo interno llegamos a la existencia verdadera de concretar en el hacer lo correcto. Y luego, al final, un poco del texto mencionaba que esos órganos, para que puedan cumplir con esa función en forma correcta, tiene que existir una conexión a través de los ojos, a través del ver, a través de los oídos, a través del oír. Y de nuevo me hace acordar un poco a lo que leímos anteriormente, en cómo en ese proceso se van manifestando en diferentes etapas esos niveles, y una cosa va generando otra y va toda esa estructura tomando forma. El ojo tiene que ver con Josma, en ese nivel más alto del alma, Adán Kadmon, y hay una acción ya física, pero que está escrita en la Torá, que Elohim vio
y entonces algo se manifestó. Y también el verbo oír, Shema, está allí escrito también, y ahí ya hay un sentido que tiene que ver con Binah y con el oído, que está en la cabeza, pero está un poco más bajo, y ya está en una conexión con lo terrenal. Hay una acción en Binah y uno tiene que escuchar lo que el creador dice para generar esa conexión. La palabra chimeneas, simplemente un concepto terrenal, por lugar por donde sube el humo. Los sentidos, tiene que ver con los órganos donde, o de qué manera uno percibe en lo terrenal la realidad, pero hay otros sentidos que son más internos y que de a poco va a haber que ir desarrollando. Un poco por ahí el comentario, no sé si quieren comentar algo, me parece que sería bueno. Igual este párrafo, vamos a arrancar de aquí ya a ver que voy a parar de compartir o dejo igual el párrafo para si quieren mencionar algo de las palabras estas que están acá. Me parece que puede aportar a lo que venimos comentando. Juan, Y eso de insuflar tiene que ver también como con ese verbo que está al principio de la Torá, baraj, ¿no? Con la creación, pues el acto, digamos, de crear. Y lo de la imagen y semejanza, ¿cierto? ujú, Eh, Creo que la palabra en hebreo es tselem, tselem, Selem, sí. eso, selem. Es Sadi, Eh, Lamed, Mem. ajá, correcto. Que es como imagen, ¿cierto? ¿Sí? Se traduce como imagen. Pero también tiene como ¿no? Esa partícula, digámoslo así, de cel, que significa sombra. Entonces, digamos que casi siempre pues se ha representado a Hashem como la luz, digamos, la energía, la luz absoluta. Nosotros seríamos como la sombra de esa luz, algo así. Sí, o sea, de nuevo, te agradezco lo que estás comentando porque aporta respecto a la misma idea. Respecto a lo que estás diciendo, te puedo comentar lo que me generó. Eh, Cuando mencionas de esa sombra, me hace acordar a las vestiduras y a esas lámparas que están como cubriendo esa luz. Y bueno, ya tiene más que ver con la estructura de la persona. Y que bueno, de alguna manera todo nuestro trabajo es ir quitándonos esas vestiduras para poder reflejar mejor su luz, pero que en la medida que eso no ocurra, va a ser una sombra muy grande. Y bueno, y eso tiene que ver con ese trabajo, pero eh, está descrito de esa forma, también lo entiendo de la misma manera, quizá con otras palabras, pero con el mismo concepto. Y respecto a la imagen en sí, también está descrita allí en los textos con mucha más detalle respecto a las letras y cómo son esos pasos para esa generación. Pero acá en forma genérica y en forma global, lo que más me resuena es la correlación que hay entre una cosa y otra, de cómo en forma tan directa el texto muestra la importancia de seguir esos mandamientos, esas leyes, porque hay una correlación directa entre una cosa y otra, tal cual una imagen, una cosa con la otra, así como esa sombra que estás describiendo. O sea, una cosa se refleja en lo otro directamente, hacia un lado y hacia el otro, ¿no?
Igual. No sé si quieren comentar alguna otra cosa. Si no, agradecerles por acompañarnos y bueno, nos veremos en la siguiente reunión. Muchas gracias, Juan. Gracias a todos. Chao, Juan, Bueno, muchas gracias. dale, Gracias, chao. Buenas gracias a noches. todos. Bueno, Chao, Gracias. feliz chao. noche. Bueno, gracias. Que Buenas estén noches. bien. Chao. Chao, chao. Muchas gracias. Todos.